Hola, bienvenidos a El Estado de la Nación 2024. Este es un programa que nace como una iniciativa y producción de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En esta serie de programas estaremos evaluando los resultados del cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, discutiendo los retos que enfrenta México a partir de este momento y también, desde luego, mirando hacia el futuro, proponiendo alternativas para resolver todos estos problemas que hoy diagnosticamos. Yo soy María Amparo Casar y quédese con nosotros. En este episodio hablaremos de lo que ha pasado en el ámbito político. Vamos a analizar la evolución de las instituciones de la democracia en México, de las reformas que propuso el presidente de la República, de cómo ha ejercido el poder Andrés Manuel López Obrador y de la relación del presidente con el resto de los actores políticos. La idea es compartir con ustedes algunos datos y reflexiones sobre el estado de la gobernabilidad en México y cómo pinta el futuro. Nos encontramos aquí con el doctor Sergio López Ayón, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en Constitución, en Derecho Constitucional y autor de diversos libros. Y nos acompaña también Ricardo Becerra, quien actualmente es investigador de la CEPAL, pero es también presidente del Instituto de la Transición Democrática, una institución que ha sido fundamental en México y que ya tiene 35 años. Acaba de publicar, Ricardo Becerra, este libro que se llama El daño está hecho, balance y políticas para la reconstrucción. Siempre, Ricardo, propositivo. Bueno, pues sin más les agradezco que estén aquí en este programa sobre el estado de la nación, pero aquí en particular con ustedes, un lujo hablar sobre el estado político de la nación que, bueno, pues ha estado muy movido y ha sido muy distinto al de otros sexenios. Quiero comenzar con una reflexión general, si me hacen ustedes el favor, de ¿qué ha pasado en estos 5 años? Me dirán ustedes, con razón, que pues la política abarca demasiados aspectos, entonces vamos a tener que medio ordenarnos. Y quiero comenzar con una cosa que no es desconocida para ustedes. El presidente prometió, cuando recibió su constancia de presidente electo en el 2018, que nunca más el poder ejecutivo sería el poder de los poderes. Y nos dijo además que ahora sí habría en México una democracia verdadera. Ese es el adjetivo que usó el presidente. Un primer saque, Sergio, sobre qué es esto del poder de los poderes, qué quería decir y por qué nos prometió que nunca más iba a suceder eso. Lo que quería decir es que el presidente, por lo menos en su concepción, había sido predominante y había, vamos a decirlo así, subordinado, subyugado a los otros dos poderes, al legislativo y al judicial, que les daban línea, que les decían qué hacer, que los obligaban o que los corrompían de alguna manera. Y al mismo tiempo, en esa historia, eso que prometió, se le olvidó que había organismos constitucionales autónomos. Es decir, no estaba pensando en ellos, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiere decir. Y que hay una democracia verdadera. Yo supongo que lo que quería decir es que ahora sí se iba a contar el voto, porque lo que él venía sosteniendo es que había habido fraudes electorales, ¿no? Entonces, esa es la promesa que hace. Creo que no tiene nada que ver con lo que pasó, pero eso fue lo que quiso decir. Ahora vamos a eso. Si damos por bueno lo que nos está diciendo Sergio, de que ya no va a ser el poder de los poderes, y eso desde antes de tomar posesión del cargo, ¿tú dirías que ya no es el poder de los poderes, que siguió siendo lo mismo que antes,
que hoy es más el poder de los poderes, el Ejecutivo. ¿Qué opinión te merece antes de entrar a ver por qué están diciendo lo que me dicen? Pues ocurrió exactamente lo contrario. Es decir, hay una centralización y una concentración de facultades, de atribuciones en la Presidencia de la República y una voluntad de hacerse de más y más facultades a la vista de las reformas que ha propuesto. Es decir, en mi opinión, es el ejemplo de un presidencialismo exacerbado que ya sometió al legislativo, ¿no? Esta consigna de que no le muevan una coma a las iniciativas que yo presento muestra muy claramente su voluntad de avasallar al poder legislativo, su política de no diálogo, y ahora pues una serie de propuestas que lo que intentan es de nuevo borrar a los contrapesos y por lo pronto a ver si copa o coopta a la Suprema Corte, ¿no? Y al Poder Judicial. Eso es exactamente lo contrario, es exactamente lo que pasó. Eso es lo que pasó. Esto nos da como un marco general, pero bueno, como somos muy ordenaditos, vamos a hablar de la división de poderes. Primero, la tradicional. Tenemos un poder ejecutivo en la figura del presidente de la República, un poder legislativo, que es un órgano obviamente colegiado, y un poder judicial que no es electo y que también es un órgano colegiado, o la tope de su pirámide, la Suprema Corte, es un órgano colegiado. Empecemos entonces con el poder ejecutivo. Dices, Ricardo, que ha pasado precisamente lo contrario. Y me imagino que te refieres a cómo ha ejercido el poder el presidente, pero también a cómo ha tratado, dijiste tú, de avasallar a los otros poderes. Te pregunto, ¿esto ha sido una práctica o también hubo un cambio en las leyes que le dieran más facultades al Ejecutivo? ¿Cómo nos explicamos que hoy, prácticamente con el mismo orden jurídico, con la misma Constitución, hoy el presidente hace más cosas fuera o dentro de la ley, te pregunto? Fuera, muchas cosas. Vamos, el López Obradorismo puede ser catalogado, considerado como como un gobierno que intenta permanentemente evadir la Constitución y evadir las leyes, ¿no? Durante todo el sexenio lo que hemos visto es un ejercicio del poder que, digamos, se ejerce lateralmente al orden jurídico. Desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? No hubo ningún respeto a las formas, ni siquiera al famoso referéndum que armó. Y bueno, fue hecho además, realizado por gente que no era ni servidora pública, en fin. Todo está montado sobre una retórica que, insisto, trata permanentemente de evadir la ley. Ahora, yo quiero enfatizar en esta naturaleza de López Obradorismo, que es, digamos, su índole política propiamente, y que podríamos desmenuzarla en 5 aspectos, me parece. A ver. 1, se trata de polarizar permanentemente y sistemáticamente. Se trata de desmantelar lo que hay, ¿no? Desde el Seguro Popular, el aeropuerto o el Instituto Nacional de Evaluación. Podemos hacer una larga lista de desmantelamiento y destrucción. Luego, militarización, ¿no? Eso es un rasgo político permanente del gobierno, la evasión a la Constitución y a las leyes, y yo creo que hay que estar muy conscientes de esto. El López Obradorismo no es un proyecto, sino una serie de medidas contingentes que va tomando sobre la marcha y como va viendo la circunstancia política, ¿no? La reforma electoral es muy elocuente de este punto. Ahora, ¿no? vamos a ir a eso de la reforma electoral, pero nos quedaste de ver una. Nos dijiste polariza, desmantela el Estado, militariza, cae en la ilegalidad permanentemente. ¿Y la quinta? Y pues es una medida contingente, o sea, es un proyecto. Son ocurrencias, digamos. Pues va respondiendo a la circunstancia, ¿no? Okay. Nadie conoce un documento que diga, este es el proyecto de López Obrador. Bueno, ahora vamos a hablar también del Plan Nacional de Desarrollo, el que hizo él, no el que hizo Ursúa. Nuestro pésame por la muerte de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, pero das las 5 características de la forma de ejercicio del poder.
Decía Ricardo, Sergio, intenta siempre evadir la ley. Sí. ¿Lo hace con éxito? A ver. Antes de que te haga la siguiente pregunta. Antes de eso, yo diría, sí hay un programa. Es decir, a lo mejor no explícito, pero esto que acaba de decir Ricardo son las características de los populismos de todas las índoles que existen. Es decir, a ver, simplemente lo anoto, si que lo retomamos. Sí estamos viviendo, digamos, el guión de un proyecto populista, aunque no sea explícito. ¿Sí? Ahí lo dejo, ¿no? O sea, no se ha puesto en la Constitución, seguimos teniendo un poder legislativo con Sí, las mismas exacto. facultades, básicamente, un poder judicial. Otra cosa, ya hablaremos al final, es las reformas que quiere proponer. Ahí sí habría un cambio de Constitución, constitución y un cambio de régimen, digamos, ¿no? la polarización, la ilusión, quizás el militarismo sea un poco peculiar, pero bueno, no. Es cierto, parecería una serie de acciones. Yo creo que aunque él no lo viva así, es decir, sí hay una lógica perfectamente delineada de guión, digamos, casi de un régimen populista. Ahora, tú dices, Perfecto. como eludido. Bueno, lo he hecho de mil maneras. Yo digo que el régimen se caracteriza por tres. Una instrumentalización de la ley, ¿en qué sentido? No es cierto que siempre no la cumpla. La cumple muchas veces si le sirve, ¿sí? Si no, la elude o la trata de cambiar. Es decir, segunda característica. Tercera, si no puede ser ninguna de las dos, la ignora, ¿no? Entonces, son tres Imagínate. Sí, bueno. elementos. A ver, ejemplos, ¿no? ¿Por qué digo que la cumple? Pues porque la administración en su conjunto sigue funcionando a base de un montón de normas cuando le sirven. Es decir, mientras no choque con sus instrucciones, con su visión, ahí están, ¿no? ¿Cómo la ha eludido o la ha tratado de cambiar? Pues piensen ustedes, Guardia Nacional, energía eléctrica, es decir, hay un conjunto de ejemplos, ¿no? Que trata de cambiarla. Y si no puede cambiar la Constitución, entonces cambia la ley, ¿no? Y si no, la evade, como Y si no. dice Ricardo. Y por eso tiene tantas juicios, controversias, acciones en la Suprema Corte. Porque, claro, forza las cosas para modificar una ruta de acción e inmediatamente las oposiciones lo llevan ante la Suprema Corte y por eso tienen un montón de juicios, controversias, acciones. Algunas las ha ganado, otras las ha perdido. Ahí está, ¿no? A ver, voy a regresar a eso porque si tiene tantas acciones de inconstitucionalidad Sí. y controversias constitucionales es porque algo estará haciendo fuera de la ley. Exactamente. Nunca habíamos visto en ningún otro sexenio, Nada. y eso que no venimos de un país en donde el Estado de Derecho fuera la brújula de los presidentes anteriores. O sea, ya veníamos de un Estado de Derecho bastante maltrecho, Sí. pero yo nunca había visto, bueno, publicamos juntos, Sergio, digamos, el cambio tan radical en materia de el ejercicio discrecional del poder que lleva a Así que es. se enjuicie al presidente. Pero antes de seguir con esto, que me parece muy importante, estábamos hablando del ejercicio del poder, ¿sí? Sí. Que muchas veces no cambian las normas, a veces sí, pero él se sale con la suya por una vía o por la otra. Yo lo que encuentro es que, a pesar de que en otros sexenios también los presidentes abusaban del poder y etcétera, hay un punto muy claro: el ejercicio discrecional del poder a través de pretendidos reglamentos, memorándums, circulares, Sí. etcétera, que tampoco habíamos visto Visto. a presidentes anteriores hacer eso. Bueno, hemos llegado a extremos ridículos. Doy dos ejemplos. Cuando estaba la reforma al artículo 3º de la reforma educativa. La reforma él educativa, ¿verdad? escribe un memo donde ordena a los secretarios de dejar de aplicar las leyes. Es decir, que un presidente ordene Por escrito. por escrito que dejen de aplicar las leyes, o sea, me parece grave. Pero te pongo otro ejemplo, el decreto de austeridad. El decreto de austeridad es una transcripción verbatim de una mañanera. Eso es un decreto, ¿no? Pues no, o sea, y como esas
más, ¿no? O sea, Sí, el decretazo no famoso. pasa la reforma Claro. electoral constitucional y entonces manda un paquete, el famoso Plan B, ¿sí? Que pues básicamente cambia la norma constitucional a través de una ley. Sí, esos ejemplos hay muchísimos. Hay un permanente, una lógica permanente de su voluntad se impone sobre la ley y la modifica por su propia palabra. Es decir, y eso es muy populista, ¿no? Es decir, es como yo soy la encarnación de la voluntad popular, Sí, que lo ha dicho muchas veces. yo, es decir, no tengo que cumplir la ley y si la quiero cambiar, la cambio porque, es decir, eso es lo que produce esta lógica, ¿no? Donde él es la encarnación de este pueblo, ¿sí? Esa concepción de pueblo, que él, entonces los obstáculos institucionales hay que eliminarlos, ¿no? Bueno, apenas vamos en el Poder Ejecutivo y quiero transitar por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así que te hago una última pregunta. ¿No hay mecanismos para llamar a cuenta al presidente por esta serie de irregularidades, ilegalidades, arbitrariedades que están documentadas, bueno, pues aquí por los tres que estamos sentados, pero por tantos y otros periodistas, académicos, etcétera? ¿No hay mecanismos para llamarlo a cuenta? Pues buena pregunta. No los tenemos, ¿no? Creo que el mecanismo que nos queda son las propias elecciones, ¿no? El próximo junio, porque el contrapeso que había instaurado la democratización mexicana, pues era el Parlamento. Sí. Y por la vía del Parlamento, de la división de poderes y de un Congreso muy plural, ¿no? También se había fortalecido, a su vez, el Poder Judicial. Vamos, con muchas complicaciones, pero en este sexenio, cumpliendo el libreto del populismo, no solamente se ha polarizado, sino que se ha capturado al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo pues está sometido completamente al Poder Ejecutivo. Ejemplo, ¿hay algo más importante en este país, algo más dramático que el manejo de la pandemia? Bueno, pues el Poder Legislativo, los diputados y los senadores no fueron capaces, no quisieron, la bancada mayoritaria, ¿no?, de llamar a cuentas al que administró y gestionó la pandemia, Hugo Tenía López la Gatell. facultad. Tiene la facultad, pero no se ejerció. Bueno, ya entraste al Poder Legislativo. Quiero preguntarles, comienzo contigo, Sergio, ¿recuerdas a algún presidente desde que comenzó la transición o incluso quizá un poco antes, 78, 79, que no se haya juntado con los líderes de los partidos de oposición en el Congreso, ya sea el Senado o la Cámara de Diputados? No lo conozco. Y de hecho, una característica de la transición es que hubo un diálogo permanente. Incluso una concesión, en mi opinión, muy amplia a las oposiciones para mantenerlas dentro. Es decir, toda la transición se explica justamente por eso, ¿no? Por una idea de que había que dialogar, incorporar, reconocer, admitir, ¿no? De hecho, muchas de las características del sistema electoral son fruto de la oposición y, para ponerle nombre, de López Obrador y su movimiento. ¿Sí? Así es. Entonces, y cuando él llega, nada. Es decir, rompe con el principio básico de una democracia es sentarse a dialogar, negociar, acercar puntos de vista y entonces sí legislar. Ricardo, en México, como en muchos otros países del mundo, las bancadas del partido en el poder suelen ser disciplinadas. Sí, claro. ¿Sí? Lo que es más, todas las bancadas suelen ser muy disciplinadas y en México más incluso que en otros países. Pero tampoco había visto nunca esto que tú mencionaste hace un momento, de que a mis iniciativas no se les mueve ni una coma. ¿No es esto un desdén absoluto por el poder legislativo? Sí, yo creo que Sergio ha retratado muy bien la naturaleza, la índole de este gobierno, y es que se concibe a sí mismo como el poder principal. El poder de los poderes. Sí, el poder de los poderes. Lo dijo hace unos días, ¿no? Yo no voy a cumplir la ley porque
por encima de la ley está mi mi autoridad. pero no es la de él, o sea, es Sí. mi autoridad y con ella la del pueblo. Si lo que él La del, lo dijo así, Sergio, sí. la de mi movimiento Movimiento. que llegó democráticamente al poder. Exactamente. sí. Lo que estoy diciendo es, el pueblo que me está acompañando, o sea, es la dignidad del pueblo que me eligió, pues, para hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, de ahí sale esta frase, ¿no? Por encima de la ley está mi dignidad Mi y autoridad. mi autoridad, ¿no? Bala. Sí. Oigan, Vamos. los tres hemos sido profesores de sistema político mexicano, ¿sí? Y creo que los tres hemos enseñado a nuestros alumnos que eso que llamamos el poder de la bolsa, esto es, el poder para decidir a dónde va el dinero de nuestros impuestos, ¿sí? Le corresponde en esta división de poderes de la democracia Al Congreso. al Congreso, al poder legislativo. Yo lo que encuentro es que a pesar de que Morena, el partido del presidente, y esto pues ahí están los datos, y no son otros datos, son los datos de la propia Secretaría de Gobernación y los datos de Compranet y los datos, en fin, de las bases de datos con las que contamos, que cada vez son menos. Por cierto, Sí. lo que he encontrado analizando el presupuesto, Ricardo, es que del 100% de los 100 pesos que puede gastar el presidente, que el Congreso le dice cómo los debe de gastar, y no te diré el Congreso, sino te lo dice Morena, porque tenían la mayoría. Usted, señor presidente, va a gastar 5 pesos en educación, 3 pesos en salud, etcétera. Bueno, el presidente cuando ejerce ese presupuesto, ¿sí?, lo ha hecho como quiere. Ha movido 20% de esos 100 pesos, 20 los ha gastado en asuntos distintos o en rubros distintos a los que le ordenó el Congreso. Sí. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué puede pasar una cosa así? Máxime que pues fueron sus diputados los que aprobaron Pues cómo sí. se gasta el dinero. Pues sí. 20%. Te estoy diciendo, no es cualquier cosa, serían 20 de cada 100 pesos. Sí, sí, sí. Bueno, el hecho de que el presidente pueda hacer esto se debe mucho a la disciplina de su bancada y a que el propio Parlamento mexicano ha renunciado a la implementación de medidas de rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que esto que tú dices, de que Sí. el 20% ha sido desviado de lo que... De la voluntad del... habla mucho de que el López Obradorismo es una serie de medidas sobre la marcha, como va viendo las cosas, ¿no? Sí. Y esa desviación del ejercicio presupuestal muestra muy a las claras que él cree, que el presidente cree, que sus decisiones están siempre por encima de los planes, de los programas, del Plan Nacional de Desarrollo. Si vemos el Plan Nacional de Desarrollo y ustedes ven el ejercicio real del poder, verán una variación, una distancia abismal. Es que la austeridad, ¿sí?, la alegada austeridad, uno podría esperar, es decir, si es cierto que se hubiera habido una reducción del gasto público. No ha habido. No lo ha habido. Ha habido un incremento importante del gasto. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, es esto, ¿no? Es decir, la austeridad ha servido para reasignar el presupuesto, Sí. ¿sí?, de manera totalmente discrecional. Entonces, es cierto que hay secretarías, sectores completos que han perdido. Hay otros que han ganado muchísimo. ¿Quiénes? Pues las grandes obras de infraestructura del presidente y aquello que le importa, ¿no? Los programas sociales, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya. Y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, donde hay pues un gasto enorme, disparado, ¿no? Porque lo han jalado a partir de
la austeridad que sí se le ha impuesto, ¿sí? A otros sectores. Ahora, tú escribiste, bueno, escribimos Sí. juntos y otros colegas un reporte sobre el desmantelamiento del sector público. Sí. Esto corresponde al Ejecutivo, ya regresé al Ejecutivo. En efecto, como dice Sergio, por ningún lado vemos la austeridad republicana, vemos una reorganización del gasto, tampoco vimos una reducción de los recursos humanos. No. ¿Qué es lo que vimos? Porque él nos dice que pues, se despidió a mucha gente, ese elefante blanco que era toda la administración pública quedó, bueno, pues casi como si hubiera ido con un dietista, pero entiendo que esto no se puede probar. No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue, déjame ponerlo así, corrió a muchos mandos medios y superiores, es decir, al estrato, e incrementó el número de plazas de poco nivel, ¿sí? Y se reasignaron de manera muy, muy discrecional. Es decir, la Secretaría de Bienestar ganó 20,000 plazas. En cambio, otras secretarías perdieron 3,000 o 4,000. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, ¿sí? Entonces, hay una redistribución del personal y también hay un efecto, digamos, de reducción de los tramos de responsabilidad por lo que ganan los funcionarios. Es decir, la diferencia que existe entre un secretario, un subsecretario, un director general y un director de área es muy, muy, muy pequeña, y hubo un poquitito de incremento en las bases, digamos, en los enlaces, en los subdirectores y en los jefes de departamento. Pero ¿sí? entonces, los datos nos dicen Que no ha gastado menos. que no ha gastado menos, que no se ha reducido el sector público y que esa burocracia, no la burocracia dorada de la que habla, pero que esa burocracia ha perdido, bueno, también la dorada, ha perdido capacidades. Sí, exacto. Déjame ponértelo muy sencillo, ¿no? Si uno ve el capítulo 1000, que es el de sueldos y salarios, se redujo 0.4%. O sea, nada. Nada, ¿sí? Pero hay más burócratas, es decir, hay un poquito más. Se reparte entre más. Se reparte entre más, ¿sí? Ya. Básicamente, sí, es eso. plazas de bienestar social, de bienestar, entre otros. que sirven, ¿no?, a los propósitos. Ahí vamos, a los propósitos clientelistas. Pero bueno, una última pregunta y salto al Poder Judicial. Muchas de las iniciativas, que lo decíamos antes Sergio y yo, del Poder Legislativo, bueno, que ha aprobado el Poder Legislativo, pues han sido ya tildadas de inconstitucionales. ¿Qué nos dice otra vez, y con esto cierro y voy al Poder Judicial? Nos dice que el ejercicio del poder ha sido básicamente fuera de la norma, sin respeto a la norma. Evadiendo la norma. Yo Muy bien. utilizo ese término, evadir, porque lo intenta frecuentemente, consistentemente. Sí. El ejemplo más elocuente de esto es la famosa reforma electoral, el plan A, que quiso reformar la Constitución. No le alcanzaron los votos y entonces lo que hace es un plan B que claramente, intencionalmente evade la Constitución. Y no solamente en el contenido, hasta en la forma, en el proceso, hasta en el proceso. Y por eso el Poder Judicial Legislativo es desaseado, ni siquiera cumple las leyes. Sí. Los dos mencionaron en sus primeras intervenciones que una de las características importantes de la política, de la nueva política mexicana, ha sido la militarización. Yo soy de las que considero que, si me dijeras cuál ha sido el mayor error del presidente López Obrador como jefe del Ejecutivo, ha sido mover esa pieza que llamamos Fuerzas Armadas, que en el rompecabezas del sistema político mexicano estaba aquí en su esquinita, con sus privilegios, con sus funciones muy bien acotadas, con su aprecio por la población, etcétera, y decidió meterla a la política. Sí. Y hoy la tenemos en todos lados, con más, según dice un estudio del CIDE, por ejemplo, con más de 200 funciones que son civiles y que antes no tenía. ¿Qué peligros representa esta? Bueno, ¿en dónde está el ejército? Sí. ¿Y qué peligros representa, Sergio? A ver, la militarización es cuando se le dan al ejército funciones que corresponden al poder civil. Correcto. La Constitución acota perfectamente al ejército. Entonces, todo lo que voy a decir está fuera de la norma constitucional.
Los ¿no? ejemplos que nos vas a dar Sí. están fuera de la norma. Es decir, ya había habido un problema con la seguridad pública. Esa la dejo aparte, ¿sí? La Bueno, dejamos, sí. a ver, ¿dónde está? Puertos, aeropuertos, migración, aduanas, Carreteras. carreteras. Es decir, ¿qué tiene el control del territorio nacional, de las entradas y de las salidas? Eso es lo que tiene el ejército. Todo eso fue la Constitución. Lo han hecho a través de una serie de, no tendría tiempo, pero ya está documentado cómo lo han hecho, ¿no? Y poco a poco ha ido ganando el ejército estos espacios, más la obra pública, ¿eh? ¿Las ha ganado o se las ha dado López Se las ha Obrador? dado. Es decir, en todo este proceso, creo que la característica es que es el presidente, es decir, el poder civil, el que les ha encomendado por diferentes vías hacer esas funciones. ¿Qué significa esto para nuestra democracia? La única Exacto, sí. que no tenía Sí. a un ejército poderoso en América vamos, Latina. Es otra vez poner de cabeza la lógica de la democratización en México y yo digo en América Latina, ¿no? Si de algo se trató la vuelta o el regreso o la restauración de la democracia en nuestro subcontinente, en América Latina, era colocar a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas en su lugar. Es decir, despojarlos de responsabilidades civiles y de responsabilidades políticas. Bueno, el López Obradorismo es exactamente lo contrario. Es traer de nuevo al ejército como un protagonista, pues, todo eso. de los circuitos fundamentales, ¿no? Del paso. Del paso, Sí, del control del territorio. del territorio y de otros circuitos, el Banco del Bienestar, etcétera, que es también mucho dinero. Pero lo que yo insisto es que le está dando la vuelta completamente a lo que significó la democratización en México y en América Latina, poner a buen recaudo a las Fuerzas Armadas. Claro. Incluso antes de la democratización Claro. estaban puestas a buen recaudo, como, como dices. Dos comentarios sobre el Poder Judicial. Dado que tiene mayoría en el Poder Legislativo, pues no ha sido el blanco de la ira del presidente, pero el Poder Judicial sí ha sido. Otra vez, sin duda México tiene muchísimas deudas en materia de justicia y existe un amplio espacio para poder reformar al Poder Judicial desde arriba hasta abajo. Pero otra vez nunca habíamos visto un presidente que agarrara una pelea con el Poder Judicial, aunque ya nos ilustrarán los dos, hay como dos etapas, ¿no? Primero, cuando el Poder Judicial, o al menos su presidente, el presidente de la Suprema Corte, pues colaboraba, como él dice, pero luego llegó la ministra Piña, cito textualmente, y dijo que los jueces eran autónomos. ¿Qué pasa ahí? Porque tuvimos avances en la transición, ¿no? No, desde luego tuvimos muchísimos avances, ¿no? Muchísimos. No es la primera vez que un presidente se enfrenta al Poder Judicial, pero jamás con el encono, con la virulencia, con las mañaneras diciéndoles traidores, conservadores y todo eso. ¿Por qué? Corruptos. Corruptos, porque los señores le dicen, presidente, te equivocaste, violaste la ley o violaste la Constitución. ¿Sí? Lo estoy resumiendo, eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, desde Saldívar ya había habido... Arturo Saldívar, que era presidente de la Corte. Presidente de la Corte, digamos, el más, vamos a ponerlo así, que colaboró más, ¿no? Que, como él dice, cooperó o hay diálogo entre los poderes. Ya había habido enfrentamientos, ¿sí? Le recuerdo cuando a un juez, el juez Gómez Fierro, suspende vía el amparo toda la reforma eléctrica. Bueno, al juez Gómez Fierro le hicieron investigaciones, lo buscaron, es decir, por fortuna era un juez impecable y entonces no pudieron hacerle nada. Había prácticas de quitar a magistrados que tomaban decisiones contrarias al régimen y los pasaban a otro lado, ¿sí? Esa es la época Saldívar. Cuando llega la ministra Piña, entonces confirma, refuerza la lógica, ¿no? De, digamos, una independencia judicial, pero particularmente en materia penal, nada más quiero notar, lo que queda clarísimo es una Fiscalía General que no hace su trabajo, pero le cargan a los jueces las decisiones. A pesar de que tenemos una Fiscalía Autónoma. Dice que tenemos una Fiscalía, pero el mal trabajo de la Fiscalía
sí lo pagan, repercute en los jueces. Sí. ¿Algún apunte? Porque Sí. vamos a poder, en este sexenio, dejo fuera las reformas que quiere pasar para que elijamos a los jueces popularmente y a los magistrados del tribunal, pero, Ricardo, ¿se va a poder resistir este embate contra la Suprema Corte? Bueno, Ya nombró a 5, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, yo quiero apuntar algo más sobre lo que dijo Sergio, y es que, en efecto, en este sexenio, o lo que va del sexenio, hemos vivido 2 etapas en materia judicial, ¿no? Pero yo anoto que la primera etapa, es decir, la etapa donde presidía Arturo Saldívar, lo que se hizo en la Corte fue mantener en suspenso un montón de reformas anticonstitucionales o francamente ilegales sin resolver. Esa fue la función esencial, políticamente hablando, de Arturo Saldívar. Mantener a la República... La de contención. Ajá, mantener a la República en suspenso, en suspenso. No lo resolvían. Cuando llega Piña, la Corte empieza a ser mucho más activa, más proactiva, y empieza a resolver, pues obviamente, en contra de las iniciativas del presidente, porque son claramente inconstitucionales o, francamente, ilegales. Esto es muy importante de visualizar, ¿no? Esa fue la función política de Saldívar. Y, bueno, yo creo que el momento mexicano actual, en este quinto año de gobierno, se puede definir así. Estamos viviendo en un régimen democrático todavía, con un gobierno autoritario. Es esta tensión la que define el presente mexicano. Por fortuna la Constitución jala, todavía funciona, ¿no? Por fortuna tenemos un poder judicial que hace un buen contrapeso. Hay unas oposiciones, hay mucha prensa crítica, pero la voluntad autoritaria del gobierno está presente y ahora se expresa muy claramente en sus 20 propuestas actuales. A ver, y una nada cosa, más ¿sí? muy breve. Es decir, la lógica de los populistas es la cooptación del Poder Judicial. Claro. ¿Sí? O su desaparición, que también se van hasta allá, ¿eh? Es decir, cooptarlo o digamos, la Corte es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, Sí. hay 3 ministras hoy que son totalmente y hay 8 que no lo son. Falta uno, ¿eh? Es decir, cuidado, es decir, ahí estamos ya en la rayita de lo que puede pasar. Y peor, ¿no? Es decir, mandan una iniciativa que dice, vamos a hacer de manera tal, lo estoy simplificando, que una minoría de 3 o 4 ministros pueda vetar toda la operación del control de constitucionalidad. Ahí sí se nos acabó, ¿eh? Y ahí sí se nos acabó. ¿Sí? Y yo no quisiera una próxima presidenta, no me importa quién sea, con ese poder, ¿eh? Ni de la oposición, ni del oficialismo. Pero, oigan, hay otros contrapesos. Aquí nos hemos fijado en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero están los contrapesos internacionales que no vamos a entrar, por ejemplo, el Telecán, el Tratado de Libre Comercio, pero hay construimos, y digo construimos porque los 3 participamos, un conjunto de órganos que les llamamos de autonomía constitucional, que no solamente nos han dado derechos a los mexicanos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información nos da el derecho a estar informados y de vigilar al Ejecutivo. Entonces, nos da derechos, tratan de aislar ciertas políticas públicas de lo político partidario e intentan tener políticas de Estado, políticas que sean transeccionales, para que no andemos con esto que decías tú, la improvisación. ¿Qué ha pasado con estos órganos autónomos a los que, ahí sí tengo que reconocerle al presidente López Obrador, no nos engañó? Desde campaña empezó a decir que no creía en esos órganos constitucionales. Sí. A mí cuando escucho gente que dice que López Obrador traicionó o se desdijo, pues yo no veo mucho eso. Yo creo que fue bastante claro de lo que quería. Por eso no voté por él, ¿no? Porque yo sí lo escuchaba. Fue su voluntad autoritaria. ¿Lo viviste como jefe de gobierno? Sí, claro. Su voluntad autoritaria estaba muy clara desde el principio. Bueno, pero yo creo que hay que llamar la atención a todos, a los mexicanos, que esos órganos autónomos fueron capaces, en muchos casos, de crear áreas de legalidad como nunca la había hecho este país. Por ejemplo, el INE, el Instituto Federal Electoral o el Nacional Electoral. La pulcritud, lo escrupuloso,
lo súper transparente que es el funcionamiento de ese instituto, no lo habíamos visto casi en ninguna otra área de la vida pública. También en el INAI, por ejemplo, ¿no? O en el INEGI, o esa cosa que se llama Coneval, el Consejo para la Evaluación de las Políticas Sociales, pues nunca tuvimos información tan precisa y tan clara sobre la condición de la pobreza, la desigualdad, la condición social de nuestro país. Y lo hizo de una manera absolutamente transparente. Es decir, sí eran de las mejores cosas son de las mejores cosas que este país pudo construir a lo largo de los años. Y esos ámbitos de legalidad son precisamente lo que le estorban muchísimo al presidente. Claro. Bueno, son contrapesos también estos órganos autónomos. ¿Cuáles son las vías que ha utilizado el presidente, otra vez, más allá de las reformas, porque los quiere desaparecer? ¿Cuáles han sido las vías para disminuirles el poder? Descalificarlos públicamente, reducirles el presupuesto. ¿Cómo por cuánto? Porque yo tengo por ahí una medición, Sergio, que si los tomo en promedio, 23% les ha quitado. Reducirse el presupuesto, no designar a los comisionados, a los funcionarios, y finalmente, exactamente, a reformar las leyes y ahora ya desaparecerlos, ¿sí? ¿Bajo qué argumento? Bajo uno que dice, es que son un gobierno paralelo. Pues sí, son un gobierno paralelo porque no están subordinados a él. Es decir, eso es lo que le molesta muy profundamente, ¿no? Porque además sí, son un poder paralelo en sus áreas. Para eso las creamos. Porque son funciones que estaban en el Ejecutivo. Todas las funciones de los constitucionales autónomos, en efecto, eran funciones del Ejecutivo. Y se separaron porque se quería justamente separarlas de la política partidaria y que constituyeran una lógica, digamos, de Estado mucho más amplia, ¿no? Nos podemos discutir muchas cosas, pero les voy a dar un solo ejemplo, la COFESE, la Comisión de Competencia. Si la desaparecen, como dice el decreto, pues les voy a decir que van a estar muy contentos los grandes monopolios, porque se acabó el control de monopolios. ¿Y el pueblo? No, bueno, porque los pequeños empresarios también son pueblo, ¿eh? Pues sí, es decir, lo que quiero decir es, podríamos pensar mejorar, podríamos hacer muchas cosas, es decir, pero desaparecerlos así es, o el INAI, piensen ustedes en el INAI. Sí, claro. ¿Qué pasaría si desaparece el INAI? Pues se acabó la transparencia, ¿no? Pues se acabó la transparencia, pero yo lo que veo, Ricardo, y ahí regreso al ejercicio del poder, es que se está acabando la transparencia. En un estudio que hicimos en Mexicanos contra la Corrupción, descubrimos que 7 de cada 10 bases de datos, de estas que están en datos.gov.mx, desaparecieron o están desactualizadas, que es lo mismo. Ya no tenemos instrumental para trabajar, pero la gente tiende a pensar que esto es una cosa de pues, nosotros, los investigadores, los periodistas. Los ciudadanos usan mucho más al INAI que nosotros. Ellos por ahí sacan, oiga, quiero saber cuántas semanas llevo trabajadas para poderle reclamar al patrón mi pensión o para poder al IMSS. Claro. ¿Qué pasa con la transparencia y la rendición de cuentas? Pues es otra de las características, de las características destructivas de este gobierno, ¿no? En ese mismo estudio recuerdo que ustedes captaron 127 bases de datos absolutamente desaparecidas, o sea, que se evaporaron, se evaporaron en este sexenio, ¿no? Y pues sí es una condición del presidente desde que era jefe de gobierno. Desde que era jefe de gobierno. Yo recuerdo muy claramente la resistencia a la ley de transparencia y a la instauración de los mecanismos de rendición de cuentas vía información y acceso a la información desde 2003, 2004, 2005. No es para nada nuevo. Y él, además, expresa muy claramente que no entiende el mecanismo del acceso a la información. Él supone que es el IFAI el que da la información y no es verdad. No es verdad. ¿no? Son las dependencias. En fin, pero entre confusiones y voluntad autoritaria, pues sí tenemos al sexenio que ha desaparecido información a raudales. A raudales. Oigan, no podemos dejar de tocar el INE, y sobre todo ahora que estamos en época electoral, pero estamos en un balance del sexenio. Los intentos de debilitar al INE no prosperaron totalmente. Totalmente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con su plan C. ¿Está en riesgo
el INE y el tribunal? Sí, Sí, claro. sí, claro. Sí. ¿Por qué está en riesgo? Bueno, un comentario cada uno. Creo que ha sido un abuso, otra vez, del Poder Legislativo por órdenes del presidente, esta abstención, otra vez, a llegar a los acuerdos. Es decir, tenemos a 3 consejeros y a la consejera presidenta del INE que fueron designados por la suerte. Fue por tómbola, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo la voluntad, la disposición de cumplir la obligación de sentarse a pactar con la oposición para tener, digamos, consejeros que dieran confianza a todas las fuerzas políticas, ¿no? Y que tuvieran un perfil adecuado. Se abstuvieron de eso y prefirió el gobierno, el presidente y la bancada mayoritaria, llegar a la tómbola, y pues quienes llegaron no precisamente irradian confianza en todas direcciones, sino al contrario, ¿no? ¿Y el tribunal, Sergio? Tribunal, a ver, más allá de sus... Es decir, hoy hay 5 magistrados, faltan 2. ¿Sí? Sí. En año electoral. En año electoral. Y el Congreso no hay ninguna señal que nos haga pensar que, que los van a designar. ¿Es suficiente 5 para calificar la elección? Tiene problemas. ¿O tiene que haber 6 para calificar la Tiene que haber elección? 6, pero la ley prevé un mecanismo de suplencia a través del decano de los magistrados ¿De la Suprema? Es decir, bueno, hay un mecanismo. Pero de todas maneras, no es normal. Es decir, Claro. hay una disrupción al funcionamiento institucional más allá de los problemas específicos del tribunal, ¿no? Oigan, un último contrapeso, ¿sí? Para cerrar, un último contrapeso, la sociedad civil y la prensa. Bueno, yo creo que esos sí están bastante vivos, ¿no? Lo que vivimos con la manifestación esta gigantesca que tuvo lugar, que tuvo su epicentro en el Zócalo de la Ciudad de México, pues manifiesta que hay una preocupación auténtica de la sociedad, de los ciudadanos, de las ciudadanas, sobre lo que está pasando políticamente en el país. Y esto creo que es un dato muy importante para hacer el balance del presente mexicano, ¿no? Cuando Lorenzo Córdoba estaba leyendo su discurso, muy académico, se sentían los silencios y flotaba la preocupación de la gente sobre los conceptos que estaba tratando de describir el orador, ¿no? Yo creo que esa fuerza cívica y una prensa libre que sí existe en México, por fortuna, sí se cuenta como uno de los contrapesos más importantes que tienden y que van a ponerse en acto en las elecciones, sobre todo en la Ciudad de México. Hemos hablado del legislativo, del judicial, del ejecutivo, y hemos hablado poco de los partidos políticos. Tenemos 5 partidos políticos, ya no se registró otro ahora, ¿verdad? No. Ricardo, entonces tenemos 7, tenemos 2 coaliciones de 3 partidos, otra coalición y Movimiento Ciudadano solo. ¿Qué papel han jugado? Porque antes jugaban un papel constructivo, hicieron las reformas, 8 reformas, bueno, tú tienes un libro con Goldenberg sobre esas reformas, hicieron las reformas políticas en este país. Son organismos desprestigiados. Sí. Después de los legisladores, no, yo creo que, bueno, por ahí se van. Los políticos y los partidos políticos son de las instituciones o de los personajes más desprestigiados. ¿Cómo ven a los partidos políticos? ¿Nos podemos recargar en ellos para reconstruir lo destruido? No tenemos otra, ¿no? No tenemos de otra, y sin embargo, ahí hay un problema muy severo, ¿no? Es decir, los partidos políticos que son los depositarios de la representación, ¿no? Yo creo que ahí está, digamos, el eslabón más débil digamos, desde esta relación sociedad civil, ¿no? Yo creo que todos, no se salva ninguno, ha fallado en su capacidad de representar y de, digamos, apertura, ¿no? Entonces, los partidos políticos se han ido desligando de la sociedad, y hoy esta sociedad viva a la que se refería Ricardo no encuentra un mecanismo de representación que verdaderamente los represente. Yo creo que ese encanto con la democracia que
que nos conduce a López Obrador, ¿sí? Tiene mucho que ver con la función y con la realidad de los partidos políticos. Ahí es donde yo me preocupo muchísimo, pero como dice Ricardo, hoy no hay alternativa distinta que no sea esa representación. Entonces yo creo que hay una... En descargo Sí. de esta mala prensa Sí, sí. y mala fama que tienen los partidos políticos, yo quiero llamar la atención del otro lado. Sí han resistido a varias intentonas de reforma muy autoritaria Sí. los partidos de oposición, los 4, ¿no? Sí. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? Y por otro lado, sí hay, digamos, evidencia en el PAN, por ejemplo, pero también en Jalisco, ¿no? En el Movimiento Ciudadano, de gobiernos locales que han sido efectivamente un contrapeso a las políticas y a las decisiones de gobierno. Pongo, por ejemplo, perdón que venga de nuevo con la pandemia, ¿no? Pero el manejo de la pandemia en Jalisco o en Querétaro fue infinitamente mejores que que las directrices nacionales, ¿no? Pero porque salieron del huacal. Exactamente. Bueno, esos son los partidos, ¿no? Los partidos expresaron esa pluralidad y pudieron resistir en esos ámbitos. Vamos, no niego ninguno de los afirmaciones. Sea lo que sea, son vehículos para la democracia. Son vehículos. Y sí, pues con ellos tenemos que arar, nos gusten o no nos gusten. Exactamente. Estamos llegando al final y lo que yo leo de lo que me están diciendo ustedes es que este sexenio, el saldo político es un retroceso democrático, Perdón. Las reformas que mandó López Obrador son un retroceso Pero brutal. espérame, antes de las reformas, por ahí va mi pregunta, Sergio. Yo, digamos, si cerráramos ahorita, cerraría diciendo, bueno, pues aquí están nuestros especialistas, nos han dicho que hay un retroceso democrático, pero un proceso de desinstitucionalización y un proceso de desmantelamiento e intento de acabar con el sistema de equilibrio de poderes. Pero no hay un cambio de régimen. Pero vienen las reformas. Así es. Si esas reformas pasaran, estaríamos ahí sí ante un cambio de régimen y no solamente ante un proceso de involución democrática. Sergio. Sí. Porque esas reformas lo que implican es una nueva constitución. ¿En qué sentido? ¿Sí? Claro. Rompen profundamente con la división de poderes, con el sistema de representación y con los derechos. ¿Sí? Entonces, tendríamos, y yo siempre lo he tenido, es decir, la 4T tenía que acabar necesariamente en una nueva constitución, es decir, no en el sentido de que hay unas reglas de acceso y de ejercicio del poder diferentes. Eso es lo que está. ¿Sí? Esa es la constitución que puso López, que quiere, clarita. Claro. Entonces, así es. Junto con esta pregunta, Ricardo, ¿ves alguna posibilidad de que nos pase algo como ha pasado en otros países de América Latina que comenzaron con populismos y han terminado, pues, no solo con el deterioro de la democracia, sino con la democracia misma? Sí, no, pues yo veo claramente una deriva más o menos enloquecida, ¿no?, de la condición política de nuestro país. La conversación pública es inasible, ¿no? Y los argumentos que se presentan, la imposibilidad de dialogar, la indisposición para llegar a acuerdos. Polarización. En fin, sí creo que hay una involución ya. O sea, el daño ya está hecho, ¿no? Pero lo que viene, es decir, si viniera, si pasan esas reformas, en efecto, ya sería un cambio de régimen. Yo por eso creo que la lectura correcta de este momento histórico en el país es: vivimos en un régimen democrático aún, pero frente a un gobierno profundamente autoritario que lo quiere carcomer permanente y sistemáticamente. Nos quedamos entonces, Sergio, Ricardo, con esa conclusión. Creo que la fraseó muy bien Ricardo. Un gobierno autoritario, yo diría muy autoritario, dentro de un régimen democrático, o un gobierno autoritario que quiere carcomer ese régimen democrático. Con esto nos despedimos. Yo le doy las gracias a Ricardo Becerra por habernos acompañado, a Sergio López Ayllón,
que, al igual que Ricardo con este libro, acaba de publicar uno que se llama Érase un país verde olivo, que no se lo pueden perder, es sobre la militarización en este país. Nos vemos en el próximo episodio. Sergio, gracias por hacerte tiempo para venir los dos, No es de pero Dios, creo horario. que pues sí, más o menos dimos un buen panorama del saldo político.